Bueno, en esta ocasión vamos a empezar con la clase, ¿sí? Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar sobre lo que es básicamente circuitos eléctricos y pérdidas, eficiencia de máquina, corriente continua. Básicamente vamos a ver un poco, para entrar de lleno en lo que es pérdida, eficiencia y todo esto, vamos a repasar un poco los circuitos equivalentes, ¿no? Porque hemos visto que de manera general las partes de la máquina, las partes constitutivas, todos estos aspectos, hemos visto también ecuaciones muy importantes que nos servirán para poder hacer ejercicios y para poder comprender el comportamiento de una máquina de corriente continua. Hemos visto también de manera general cómo funciona la máquina, ¿sí? Pero ahora para poder trabajar y hacer ejercicios como tal, necesitamos representar esa máquina en un circuito eléctrico, ¿sí? Un circuito eléctrico. Por tanto, si vamos a repasar qué circuitos hay, ¿sí? Qué circuitos se presentan para la máquina de corriente continua, ¿sí? Cabe recalcar que estos circuitos se puede trabajar tanto como generador como también como motor, ¿sí? Entonces vamos a presentar básicamente estos circuitos, ¿sí? Déjenme dar un poquito más de comodidad. Ya, ahí está. Listo. Entonces comenzamos. Listo. Bueno, para activar la máquina de corriente continua, como ya lo mencioné, ¿sí? En la condición básicamente estado estable, ojito con esto, no vamos a analizar la máquina en condiciones dinámicas, ¿ya? Vamos a analizar la máquina en condiciones de estado estable, ¿sí? Se le quiere presentarla con un circuito eléctrico. Entonces, las máquinas de corriente continua básicamente se clasifican en los siguientes tipos, ¿sí? Se clasifican en máquinas de excitación separada, máquina serie, máquina paralelo, máquina compuesta, que pueden ser de conexión larga o de conexión corta. Eso ya más adelante iremos viendo poco a poco, ¿sí? Más adelante iremos viendo. Pero por ahora tenemos esta clasificación, ¿sí? Entonces tenemos máquinas básicamente en separada, que estas ya veremos que son las primeras que se ven, ¿no? Ahí vemos máquinas en serie, en paralelo, máquina compuesta, ya sea larga o corta, dependiendo de su conexión. Entonces, de manera particular, aquí ya quiero contar algo muy importante, ¿sí? Muy importante. La máquina en paralelo también se la conoce como shunt o también en derivación, ¿no? No sé por qué me sale así, pero bueno, se lo conoce como shunt o derivación. Entonces, aparte de la máquina en paralelo, a veces no lo encuentran como paralelo, sino como máquina shunt o derivación. O derivación. Bueno, derivación. La máquina compuesta, larga o corta, serie y máquina de separada. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos con respecto a la máquina? Respecto más. Listo. Entonces comencemos, bueno. Bueno, vamos a presentar primero la máquina de extensión separada, que tal como se ha visto y como se conoce, como también repasamos anteriormente, la máquina puede trabajar como motor o puede trabajar como generador. ¿Sí? En este caso podemos ver, esta es una máquina de extensión separada, porque vemos que acá está el devanado de campo, independiente del devanado de armadura. Se va a apreciar acá. Entonces aquí vemos los sentidos de la corriente cuando trabaja tanto como motor como generador. Y eso pues no es de sorprendernos, ¿no? Porque como generador lo que va a hacer es producir un voltaje o un voltaje terminal en los terminales del generador, y como motor en vez va a producir un torque, en este caso mecánico, ¿sí? Que para nuestro caso, como vamos a trabajar en estado estable, ya veremos más adelante, pero tendremos también ciertas consideraciones que también hay que tomar en cuenta al momento de hacer todo este tipo de análisis, ¿sí? Entonces aquí se puede presentar que como generador, como les explicaba, la corriente tiene el sentido de izquierda a derecha. La plumita aquí, ¿sí? La corriente va hacia allá. ¿Qué corriente es esta? Es la corriente IA, corriente de armadura. Es decir, aquí se produce un voltaje E sub A, que es el voltaje armadura, la FEN armadura, y bueno, pues aquí circula una corriente, y pues aquí en este VT, el voltaje terminal, se conecta una carga cuando trabaja como generador.
Cuando trabajamos como motor, en cambio, necesitamos suministrarle a la máquina un voltaje inicial o un voltaje terminal. En los terminales, básicamente, vale la redundancia, en este caso de la máquina. Como trabaja como motor, entonces esta fuente producirá una corriente, dado que hay un camino cerrado. Entonces, la corriente será para el sentido que se presenta abajo. En el sentido de ahí tendrá, ¿qué cosa? La corriente de armadura. Disculpen que se vea todo feo, no sé por qué se ve así. ¿Sí? No sé por qué se ve así. Voy a mejor a trabajar con el puntero, porque parece que se ve muy feo y no se entiende lo que estoy escribiendo. ¿Sí? Entonces voy a trabajar con el puntero. ¿Ya? Entonces, como les explicaba, ¿no? Como les explicaba. Si trabaja con un motor, tenemos conectado una fuente, ¿sí? Y la fuente, pues baja aquí, como se puede expresar aquí, tanto el sentido, una corriente de armadura, que junto con un circuito que es básicamente independiente de acá, que es el circuito de campo, que es el que se presenta aquí, va a hacer que la máquina rote. Ahora, muy importante y aspectos importantes a considerar van a ser tanto el torque de carga y el torque mecánico, ¿sí? Cuando trabaja como generador o como motor. Podemos observar que cuando trabaja como generador, vemos que el torque mecánico, ¿sí? y la velocidad mecánica van a estar en el mismo sentido. Pues tiene lógica porque vamos a girar básicamente mediante algún ente externo, mediante algún tipo de acople en el eje del rotor del generador, trabajando como generador, ¿sí? Va a estar girando el generador para producir básicamente el voltaje. Porque recordemos que un generador es aquel que toma energía mecánica y la pasa a energía eléctrica, de la definición más simple y más básica. Entonces, de esa manera, entonces tenemos que el giro, omega m, va a ser igual dirección que el torque mecánico. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando trabajamos como motor? Como motor va a haber un contratorque, o se puede decir va a haber torques en sentidos opuestos. ¿Por qué? Porque justo cuando la máquina comienza a trabajar, va a haber un torque eléctrico a un sentido, pero el torque de la carga, dado que tiene que romper inercia, va a ser en sentido opuesto. Entonces siempre va a haber esa oposición de torque, tanto trabajando como motor, porque vemos que se conecta una carga al eje. Entonces cuando trabajamos como motor tenemos básicamente, ¿sí? Básicamente la fuente conectada en los terminales, en el voltaje terminal conectamos la fuente y pues el mismo sentido de la corriente va hacia la izquierda, de manera que mueve la carga. Entonces, acá hay una contraposición o una contradirección de torques, ¿sí? Y podemos ver que en oposición al caso como generador, vemos que la velocidad mecánica va en el mismo sentido que el torque eléctrico. Y esto más adelante veremos por qué sucede. Pero es muy importante en este caso como motor, ¿sí? Y tiene mucha lógica que suceda de esta manera. Listo, entonces esta es una máquina, este es un circuito equivalente para máquinas separadas. Y básicamente vamos a seguir un poquito más adelante. Bueno, aquí presentamos un poco mejor cada una de las variables. Vemos que tenemos EA, que es la fuerza electromotriz, que es la que vimos acá, ¿sí? Tenemos el voltaje terminal, que es el voltaje terminal de la máquina en voltios, este que se encuentra aquí, el que les explicaba, ¿sí? Aparte de eso tenemos la corriente de armadura y sub A, resistencia de armadura, ¿sí? Y vamos a ver estos aquí ya mismito, que es RC, RI y RA. Pues, ¿por qué no expliqué esto? O sea, como que lo pasé por alto, pero no. Esto tiene una explicación y vamos a empezarlo a poquito, ¿sí? Bueno, en la armadura, ¿sí? En la armadura, en este caso la armadura, ¿sí? Que viene siendo la parte básicamente del estator de la máquina, ¿sí? O bueno, no podemos especificar porque va a cambiar si trabajas como motor o como generador. Pero bueno, digamos de manera general, el demandador de armadura va a estar compuesto de dos resistencias que son las que representan básicamente esa caída de tensión, que va a ser la resistencia de compensación, que es esta RC, y esta resistencia RI. Esa resistencia RI es la que se conoce como resistencia de interpolo, que esto aquí ya lo verán con mayor detalle en la parte teórica, ¿sí? Y esta resistencia RC es la resistencia del elevador de compensación.
¿Para qué se ubica un devanado de compensación? Esto tiene que ver directamente con la reacción la reacción de inducido. ¿Sí? ¿Sí? Esto tiene que ver con eso. En la parte teórica también les explicarán más sobre eso. ¿Por qué se aplica un devanado de compensación? ¿Sí? No siempre, como vimos en el taller pasado, no siempre es en las posiciones fijas de la bobina, siempre si hay un ángulo alfa al cual está la espira, va a haber una rotación también en el eje de la máquina, tanto de cuadratura como de eje directo. Entonces ahí va a cambiar el punto neutro donde se presenta la conmutación. Por tanto, se debe de compensar eso y se coloca un devanado de compensación, donde vemos que al ser un devanado tiene como representación eléctrica RL, ¿sí? Una existencia y una inductancia. En este caso, como para pérdidas, considerar las pérdidas y representarlo. Se representa con una resistencia, ¿no? Esta es una explicación muy básica y muy breve de lo que es esta. Y bueno, pues el interpolo ya lo explicará también el profesor de la parte teórica, ¿sí? El ingeniero. Listo. Con eso ya, bueno, tenemos el voltaje del circuito de excitación y la corriente de excitación, que es IF, o básicamente el ganado de excitación de campo. Tenemos la resistencia del ganado de excitación también, que es RF, ¿sí? Pero en este caso, de manera general, solamente contamos con, básicamente, el circuito de armadura y el circuito de campo, que es independiente, ¿sí? Hasta aquí, bueno, espero que tengan una pregunta, vamos a continuar. Y acá, bueno, acá presentamos la ecuación tanto como generador como motor, que esto básicamente es aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla de acá y en la malla de acá. Pues no, de manera general, tanto como generador como motor, lo que va a cambiar básicamente va a ser, si se dan cuenta, la posición de este. Esto implica un negativo en una de las ecuaciones y tiene sentido, pues, ¿no? Porque la corriente va de un sentido a otro cambiando de si es motor o como generador. Y pues acá vemos algo muy importante que va a ser las ecuaciones de torque tanto para generador como para motor. Recuerden que si estamos analizando en condiciones de estado estable, como no tenemos dinámica, esto vale cero, entonces el torque mecánico es igual al torque eléctrico. ¿Sí? Ojo con esa parte de ahí. Más que todo, el torque se analiza en motores, no en generadores, más que todo en motores, porque, bueno, como ya verán, el generador básicamente produce energía eléctrica, no la necesita, la produce. ¿Sí? Entonces, el motor pasa lo contrario, el motor sí produce energía mecánica, entonces el torque es una variable importante en el estudio de esta máquina esa. ¿Sí? Listo. De manera general, es una explicación breve de todo. Bueno, pasamos al circuito equivalente un poco más reducido, ¿sí? Donde se pueden apreciar aquí, vemos este es el devanado de campo, tenemos nuestro reóstato y en este caso nuestra inductancia que va a representar el flujo de campo, que eso tampoco lo vimos acá, pero acá también se encuentra. Esta básicamente va a representar nuestro flujo por polo, ¿sí? Y este es nuestro reóstato de campo. Esto ya lo han visto en la parte práctica en el laboratorio, pero acá también hay su explicación y para que se entienda mejor. Entonces, bueno, vemos aquí la fuerza electromotriz de armadura. Aquí pues nos presenta que la corriente IL es igual a la corriente IA, es decir, que la corriente de la carga es igual a la corriente de armadura. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que esta aquí está trabajando como, básicamente como generador, porque vemos que la corriente va en sentido hacia el voltaje terminal. Entonces esto está dando energía. ¿Sí? Y aquí presentan varias ecuaciones que más adelante las desarrollamos con más calmita. Bueno, entonces vamos a la máquina en serie. ¿Sí? La máquina en serie básicamente funciona solamente como motor, ¿sí? Porque como generador no se puede representar esta máquina. Y se dice que está en serie porque vemos que el devanado, la parte de resistencia de armadura, ¿sí? Se encuentra en serie con la parte de campo. ¿Sí? Por eso se conoce que esta máquina está en serie. Déjenme ver más adelante, ¿sí? Y entonces presentamos también las variables, como se pueden apreciar ahí, ¿sí? Entonces, como dije, ¿verdad? Esta máquina conecta en serie básicamente el circuito de armadura con el circuito de campo. Entonces, eso es con respecto a esta máquina aquí. Y bueno, como pueden observar, presenta las mismas variables, ¿sí? Y la misma ecuación puede ser tanto como motor como generador, pero como dijimos que como generador no es el uso que se le da, sino más bien como motor, pues entonces aquí presentamos la ecuación como motor. Y acá pues presentamos las mismas variables.
Entonces vemos que el sentido está como motor, va, en este caso, se coloca una fuente en los terminales, ¿sí? Y básicamente va hacia, en este caso, nuestro devanado de armadura, como puede ser aquí, y bueno, pues acá tenemos la carga. Y los sentidos de torque y de velocidad, torque eléctrico y torque magnético, ¿sí? Muy importante. Ahora, su representación circuital viene de la siguiente manera. Tenemos acá, como dijimos, que se encuentra en serie, con el circuito de armadura. Entonces vemos esta RA es la resistencia de armadura, y estas de acá van haciendo la resistencia, en este caso, que se representaría acá. ¿Sí? Listo. Entonces, la misma lógica que se presenta acá. Vemos también sus ecuaciones, y su ecuación básicamente para el voltaje. Vemos aquí como una suma, esta es básicamente una ecuación de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? Donde consideran esta resistencia como una sola, y pues vemos que estas tres corrientes son las mismas, ¿sí? Eso con respecto a la máquina en serie. Para la máquina en paralelo, shunt o derivación, ¿sí? Podemos ver que se puede trabajar tanto como generador como como motor. Esa es una importancia grandísima que nos presenta esta máquina en paralelo, que cuando hagamos ejercicios vamos a ver que es la que más se presenta en los ejercicios, ¿no? Entonces, podemos observar, ¿sí? Podemos observar que de esa manera, ¿sí? De esta manera, tenemos que en la máquina de shunt, el circuito de excitación, básicamente, que básicamente es el circuito que se encuentra aquí, se conecta en paralelo con el circuito de armadura, que es todo el circuito que se encuentra acá. Vemos que está en paralelo, estos puntos aquí son comunes, por tanto se encuentran en paralelo. ¿Ya? Se encuentran en paralelo. Bueno, aquí también se presentan básicamente como generador, como motor. Se presenta la fuerza electromotriz, el voltaje terminal, las mismas variables que vimos a continuación. Y pues aquí también tenemos sus dos análisis, tanto como generador como motor. Aquí puede apreciar el sentido de las corrientes. Si es como generador, vemos que básicamente la corriente sale por acá, sale de nuestra fuerza electromotriz. Básicamente es la que genera ese voltaje, por tanto la corriente va hacia la derecha. Vemos que una componente se dirige o se bifurca hacia el devanado de campo, y la otra va básicamente hacia la carga en este caso, que es la corriente que se puede pasar aquí, no se puede pasar acá. Bueno, sería la corriente, la resta entre qué corriente, eso ya veremos más adelante, pero vemos que es IA, que va hacia la derecha, menos IF, que va hacia la, esa es la corriente que sale hacia acá, que podemos llamarla IL, que es la corriente que va hacia la carga, ¿sí? No escribo porque tengo este problemita con este puntero que no me deja escribir, ¿sí? Igual creo que se entiende bien lo que estoy intentando decir, ¿sí? Igual, si hay cualquier pregunta, cualquier consulta, también me la pueden llegar a hacer, ¿no?